Los mundos del sí. Un relato de Stanley Grauman Weinbaum, narrado por Materia Arcana. Me detuve de camino al aeropuerto de Staten Island para hacer una llamada. Fue un error. De no haberlo hecho, aún habría tenido alguna posibilidad de llegar a tiempo. Al menos en el aeropuerto fueron amables. Retrasaremos la salida 5 minutos. Es todo lo que podemos hacer, dijo el empleado. Volví corriendo a mi taxi y salimos a toda prisa hacia el tercer nivel. Cruzamos el puente de Staten como un cometa surcando un arco iris de metal. Debía llegar a Moscú aquella misma tarde, a las 8 en punto. Era la apertura de las ofertas para la licitación del túnel de los Urales. El gobierno exigía que cada empresa enviara un representante. Aunque la corporación NJ Wells debería haber sabido que confiar en mí, Dixon Wells, era una temeridad. Al fin y al cabo, la empresa era mérito de mi padre, no mío. Y yo tengo, cierta reputación inmerecida, claro está, de llegar tarde a todas partes. Siempre surge algo que me impide llegar a tiempo. Nunca es culpa mía. Esta vez fue un encuentro casual con mi viejo profesor de física, Haskell van Manderpootz. No podía limitarme a saludarlo y marcharme. En mis años de universidad, por allá 2014, fui uno de sus alumnos predilectos. Por supuesto, perdí el vuelo. Aún seguía en el puente de Staten cuando oí el estruendo del lanzamiento y el cohete soviético Baikal cruzó el cielo sobre nosotros, dejando una larga estela de fuego. Aún así conseguimos el contrato. La empresa envió un telegrama a nuestro hombre en Beirut y él voló a Moscú. Pero aquello no mejoró mi reputación. Sin embargo, me sentí mucho mejor al ver los periódicos de la tarde. El Baikal, que volaba por el norte de la ruta hacia el este para esquivar una tormenta, chocó con otro vuelo británico. Y de los 500 pasajeros, apenas se salvaron un centenar. Estuve a punto de convertirme en el difunto señor Wells. Había quedado con el profesor Van Manderpootz a la semana siguiente. Al parecer, se había trasladado a la New York University como jefe del departamento de física moderna. Es decir, de relatividad. Bien se lo merecía. El viejo era un genio. Si alguna vez ha existido un genio de verdad, él era uno de ellos. Ya ahora, 8 años después de la universidad, recuerdo más su curso que media docena de asignaturas de cálculo, vapor y gases, mecánica y demás tormentos de la carrera de ingeniería. De modo que el martes por la noche me pasé por allí. Para ser sincero, llegué casi 1 hora tarde. Había olvidado la cita hasta bien entrada la tarde. El profesor estaba leyendo en una habitación tan desordenada como siempre. Veo que el tiempo lo cambia todo menos los hábitos. Eras un buen estudiante, Dick. Pero recuerdo que siempre llegabas tarde a clase cuando la lección ya iba por la mitad. Ya, tenía clase en East Hall justo antes. Nunca conseguía llegar a tiempo. Pues ya es hora de que aprendas a ser puntual. Entonces sus ojos brillaron. Tiempo, tiempo. La palabra más fascinante que existe. Fíjate, Dick, ya la hemos usado varias veces en el primer minuto de conversación. Y los dos sabemos perfectamente de qué hablamos. Sin embargo, la ciencia apenas empieza a comprender su significado. La ciencia. Quiero decir, yo soy quien está empezando a comprenderlo. Me senté. Tú y la ciencia venís a ser lo mismo. No eres uno de los grandes físicos del mundo. ¿Uno de ellos? ¿Y quiénes son los otros? Coverville, Hastings, Srimsky... ¿Cómo te atreves a mencionar esos nombres junto al de Van Manderpootz? Son unos chacales que viven de las migajas de mis ideas. Si hubiera retrocedido al siglo pasado, si hubieras mencionado a Einstein o a Sitter, esos quizás son nombres dignos de figurar junto al de Van Manderpootz, o justo debajo. Einstein estaba bastante bien considerado, ¿no?
Después de todo, fue el primero en llevar el tiempo y el espacio al laboratorio. No lo hizo. Quizá de una manera vaga y primitiva mostró el camino, pero yo, Van Manderpootz, soy el primero que ha traído el tiempo al laboratorio y ha experimentado con él. ¿De verdad? ¿Y qué clase de experimento? Vamos a ver, ¿qué experimento puede hacerse con el tiempo aparte de medirlo? No lo sé. ¿Viajar por él? Exactamente. De verdad, como esas máquinas del tiempo tan populares en las revistas. ¿Ir al futuro o al pasado? No. ¿El futuro o el pasado? No hace falta ser Van Manderpootz para darse cuenta de que esa idea es un error. Einstein ya lo demostró. Pero es posible, ¿no? Posible. ¿Y tú, Dixon Wells, estudiaste con Van Manderpootz? Escúchame, ¿sabes que el tiempo varía con la velocidad de un sistema físico? La teoría de la relatividad de Einstein. Sí. Bien. Supongamos entonces que el gran ingeniero Dixon Wells inventa una máquina capaz de viajar muy rápido, increíblemente rápido, al 90% de la velocidad de la luz. ¿Me sigues? Sí. Cargas esa nave extraordinaria para un pequeño viaje de unos 800.000 kilómetros. Pero como la masa y con ella la inercia aumenta con la velocidad según la fórmula de Einstein, eso requiere todo el combustible del mundo. Pero supongamos que solucionas el problema, usas energía atómica. ¿Cuál es el siguiente problema? A 9 décimas de la velocidad de la luz, tu nave pesa aproximadamente lo mismo que el Sol. Así que desintegras Norteamérica para obtener la energía necesaria. Arrancas a esa velocidad, unos 270.000 kilómetros por segundo, y recorres unos 330.000 kilómetros. La aceleración ya te ha desintegrado. Pero has viajado al futuro. ¿Y cuánto? Usa la fórmula de Einstein. Da igual, dime cuánto. Te lo digo, 1 segundo. Eso es lo que se puede viajar al futuro. Y en cuanto al pasado, primero tendrías que superar la velocidad de la luz, lo que exigiría más que una cantidad infinita de caballos de potencia. Pero supongamos que el gran ingeniero Dixon Wells resuelve también ese pequeño problema. Aunque toda la energía del universo no alcanza un número infinito de caballos de potencia, pero aún así utilizas esa potencia más que infinita para viajar a unos 330.000 kilómetros por segundo durante 10 segundos. Has viajado al pasado. 1 segundo. Ahora lo único que tienes que hacer es diseñar una máquina de ese tipo. Y entonces Van Manderpootz admitirá que se puede viajar al futuro durante unos pocos segundos. Y en cuanto al pasado, ya te he explicado que ni con toda la energía del universo bastaría para lograrlo. Pero tú acabas de decir que... Yo no he dicho nada sobre viajar al futuro ni al pasado, lo cual acabo de demostrarte que es imposible. Una imposibilidad práctica en un caso y absoluta en el otro. Entonces, ¿cómo viajas por el tiempo? Ni siquiera Van Manderpootz puede hacer lo imposible. Golpeó con el dedo el grueso bloc de hojas mecanografiadas que había sobre la mesa. Mira, Dick. Esto es el mundo, el universo. Deslizó el dedo a lo largo de la hoja. El tiempo se extiende a lo largo. Luego movió la mano de lado a lado. Y el espacio a lo ancho. Por último, clavó el dedo en el centro. Pero es muy delgado en la 4ª dimensión. Van Manderpootz siempre toma el camino más corto, el más lógico. Yo no viajo a lo largo del tiempo hacia el pasado o al futuro, no. Me desplazo transversalmente al eje temporal. ¿Transversalmente al tiempo? ¿Y qué hay allí? ¿Tú qué crees? Delante está el futuro, detrás el pasado. Esos son reales. Los mundos del pasado y del futuro me refiero. Pero ¿qué mundos no son ni pasado ni futuro, sino contemporáneos extratemporales fuera de nuestro tiempo, que existen en un tiempo paralelo al nuestro? Negué con la cabeza. ¡Idiota! Los universos paralelos, los mundos condicionales, los mundos del sí. Verás, delante están los mundos que serán, detrás los que fueron, y a ambos lados, los mundos que habrían sido bajo otras condiciones. Los mundos del sí. ¿Quieres decir que puedes ver qué pasará si hiciera una u otra cosa? No. Mi máquina no revela el pasado ni predice el futuro. Muestra, como te acabo de decir, los mundos condicionales,
Los universos paralelos. Podrías expresarlo como esto o aquello habría ocurrido si yo hubiera actuado de otra manera. ¿Y cómo demonios haces eso? Muy simple para Van Manderpootz. Utilizo luz polarizada, no en los planos horizontal o vertical, sino en la dirección de la cuarta dimensión. Muy sencillo. Se usa un cristal de calcita sometido a presiones colosales, nada más. Y como los universos son muy delgados en la dirección de la cuarta dimensión, basta el grosor de una sola onda de luz, aunque sea de apenas unas millonésimas de milímetro. Una mejora considerable frente a los viajes al pasado o al futuro con velocidades imposibles y distancias absurdas. Pero un momento. ¿Los universos paralelos, esos mundos del sí, son reales? ¿Reales? ¿Qué es lo real? Son reales, quizá, en el mismo sentido en que el número 2 es real, mientras que la raíz cuadrada de -2 es imaginaria. Son los universos que habrían sido si... ¿Lo entiendes? Más o menos. Por ejemplo, entiendo que podría ver cómo sería Nueva York si Inglaterra hubiera ganado la guerra de independencia. Ese es el principio, pero no podrías verlo con la máquina. Parte del aparato es un psicómato de Horsten, robado de una de mis ideas, por cierto. Y tú, el usuario, te conviertes en parte del mecanismo. Tu propia mente es necesaria para aportar el contexto. Por ejemplo, si George Washington hubiera podido usarlo después de firmar la paz, habría visto lo que dices. Nosotros no. Ni siquiera puedes ver qué habría ocurrido si yo no hubiera inventado la máquina. Pero yo sí puedo. ¿Lo entiendes? Vale, ¿quieres decir que el trasfondo tiene que estar en las experiencias pasadas del usuario? Veo que empiezas a entender. Sí, el aparato mostrará 10 horas de lo que habría ocurrido si... Pero esas 10 horas aparecen temporalmente comprimidas como en una película. De modo que se observan en apenas media hora de nuestro tiempo. Vaya, eso suena muy interesante. ¿Te gustaría verlo? ¿Hay algo que quieras averiguar? ¿Alguna elección que te gustaría cambiar? Ya lo creo. Miles. A ver... Por ejemplo, me gustaría saber qué habría pasado si hubiera vendido mis acciones en 2009 en lugar de en 2010. Para ese entonces yo ya era millonario, pero bueno, las vendí demasiado tarde. Como de costumbre, Dick. Ven, vamos al laboratorio. El profesor vivía solo una manzana del campus. Me condujo al edificio de física y de allí a su laboratorio, muy parecido al que había visitado cuando era alumno suyo. El aparato, al que él llamaba subjuntivisor, porque operaba sobre realidades alternativas, ocupaba toda la mesa central. La mayor parte del conjunto consistía en un psicómato de Horsten, pero en el centro destacaba un prisma de calcita, transparente y perfectamente cristalino, que actuaba como polarizador y servía como elemento fundamental del sistema. Van Manderpootz señaló el casco del dispositivo. Toma, póntelo. Me senté mirando la pantalla del psicómato. Supongo que todo el mundo conoce el psicómato de Horsten. Hace unos años estuvo tan de moda como la Ouija un siglo atrás. Y sin embargo, no es solo un juguete. A veces, como la Ouija, puede ayudar realmente a la memoria. En la pantalla empieza a proyectarse lentamente un laberinto de sombras difusas y coloreadas, mientras se intenta evocar la escena o las circunstancias que se desean recordar. Luego se ajusta el juego de luces y sombras, y cuando el dibujo coincide con la imagen que se intenta evocar, listo, la escena aparece ante tus ojos. Claro está que la propia mente genera todos los detalles. En realidad, la pantalla no muestra más que manchas de luz y sombra, pero el efecto puede resultar sorprendentemente real. En más de una ocasión, habría jurado que el psicómato mostraba imágenes casi tan claras como la realidad misma. La ilusión puede llegar a ser realmente convincente. Van Manderpootz encendió el aparato y las sombras comenzaron a moverse. Ahora recuerda cómo estaban las cosas, digamos, medio año después del desplome de la bolsa. Gira el mando hasta que la imagen se defina y luego para. En ese momento proyectaré la luz del subjuntivisor sobre la pantalla
y tú solo tendrás que mirar. Hice lo que me había indicado. En la pantalla surgían imágenes confusas que se desvanecían al instante. El dispositivo emitía un zumbido indefinido. Por momentos parecía oír voces a lo lejos, pero sin una imagen que las acompañara no tenían sentido. Mi rostro apareció y desapareció varias veces hasta que por fin encontré lo que buscaba. Era yo, sentado en una habitación apenas esbozada, nada más. Solté el control e hice una señal a Van Manderpootz. Se oyó un clic. La luz se atenuó y luego volvió a brillar. La imagen se volvió más nítida. Entonces apareció otra figura. Era una mujer. La reconocí. Era Wish Me White, antigua estrella de televisión y primera figura de los Vision Varieties de 2009. En aquella imagen había cambiado, pero la reconocí sin duda. Vaya si la reconocí. Durante los años del auge, de 2007 a 2010, anduve detrás de ella intentando que se casara conmigo, mientras el viejo NJ despotricaba y amenazaba con dejar toda su fortuna a la Sociedad para la Rehabilitación del Desierto del Gobi. Supongo que eso la hacía dudar, pero cuando invertí mi propio dinero y gané un par de millones en aquel mercado de 2008 y 2009, empezó a mostrarse más amable conmigo. Pero solo un tiempo, claro. Cuando llegó el desplome bursátil de la primavera de 2010 y volví a depender de mi padre y a la firma de NJ Wells, su interés por mí cayó más rápido que la bolsa. Si en febrero estábamos prometidos, en abril apenas nos hablábamos, y en mayo lo perdí todo. Había llegado tarde otra vez. Y ahora la veía allí, en la pantalla del psicómato. No era tan atractiva como la recordaba. Me miraba con esa expresión de hostilidad. Yo le devolvía la misma mirada. Finalmente las voces se hicieron claras. Idiota, no puedes tenerme metida aquí. Quiero volver a Nueva York, donde al menos hay vida. Estoy harta de ti y de tu golf. Yo estoy harto de ti y de todo ese ambiente superficial en el que te mueves. Al menos ellos saben disfrutar. Tú pareces un muerto en vida. Solo porque tuviste suerte en la bolsa, ya te crees superior a los demás. Yo tampoco creo que seas Cleopatra. Mira, esos amigos tuyos andan detrás de ti porque das fiestas y gastas dinero. Mi dinero. Mejor eso que gastarlo en darle palos a una pelotita por el campo. ¿Ah, sí? Deberías probarlo. Podría venirte bien para el tipo. Me fulminó con la mirada. Y bueno, luego vino una media hora bastante desagradable. No voy a contarlo todo, pero sentí un gran alivio cuando la pantalla volvió a disolverse en nubes de colores. Uf, dije y miré a Van Manderpootz que había estado leyendo. ¿Qué te ha gustado? ¿Gustarme? ¿Qué va? Diría que tuve suerte perdiéndolo todo. A partir de ahora no lo lamentaré. Eso, amigo mío, es la gran contribución de Van Manderpootz a la felicidad humana. De todas las cosas que pueden decirse o escribirse, nada es tan triste como las palabras pudo haber sido. Ya no es cierto, amigo mío. Van Manderpootz ha demostrado que la frase correcta no es otra que podría haber sido peor. Era muy tarde cuando regresé a casa, así que también me levanté tarde y llegué igualmente tarde a la oficina. Mi padre se alteró más de la cuenta, aunque exageraba al decir que yo jamás había llegado a tiempo a nada. Se olvida de las veces en que él mismo me despertaba y me hacía ir con él. Y tampoco hace falta que aludiera con tanto sarcasmo a que yo hubiera perdido el Baikal. Le recordé el desastre del transatlántico y respondió con toda frialdad que de haber estado yo a bordo, el cohete habría salido tarde y por tanto no habría chocado con el carguero británico. Tampoco hacía falta que mencionara que cuando él y yo habíamos intentado pasar unas semanas jugando al golf en las montañas, hasta la primavera había llegado tarde. De eso, desde luego, yo no tenía nada que ver. Dixon, Dixon,
No tienes el menor sentido del tiempo. Ninguno. La conversación con Van Manderpootz me vino a la mente. No pude evitar preguntar. Ah, ¿y tú sí? Sí, desde luego que sí. El tiempo es dinero. Con esos argumentos era imposible llevarle la contraria. Pero sus comentarios me irritaban, sobre todo el del Baikal. Puede que yo fuese impuntual, pero era difícil imaginar que mi presencia a bordo del cohete hubiera evitado la catástrofe. Esa idea me inquietaba. En cierto modo, me hacía responsable de la muerte de aquellos cientos de pasajeros y tripulantes que no pudieron ser rescatados. Eso no me gustaba en absoluto. Claro que si hubieran esperado 5 minutos más por mí, o si yo hubiera llegado a tiempo y hubieran salido a su hora en vez de hacerlo con 5 minutos de retraso, o si... Sí, aquella palabra evocó a Van Manderpootz y el subjuntivisor. Los mundos, sí. Esos extraños mundos que existen junto a la realidad. No en el pasado ni en el futuro, sino en un plano temporal paralelo al nuestro. En algún lugar entre esos innumerables mundos, debía de existir uno que mostrara cómo habrían ido las cosas si yo hubiera llegado a tiempo para tomar el transatlántico. Solo tenía que llamar a Haskell Van Manderpootz y concertar una cita. Entonces podría saberlo. Pero no era una decisión fácil. Supongamos, solo supongamos, que descubriera que yo era el responsable. No responsable en sentido legal, desde luego. No habría delito alguno ni nada parecido. Ni siquiera responsable en sentido moral, porque yo no podía prever que mi presencia o mi ausencia inclinaran la balanza entre la vida y la muerte. Simplemente responsable. No me gustaba la idea de averiguarlo. Pero tampoco me gustaba no saberlo. La incertidumbre puede ser tan dolorosa como el remordimiento. Tal vez fuera menos angustioso saber que yo era responsable que seguir dándole vueltas, perdiendo el tiempo en dudas inútiles y reproches sin sentido. Así que cogí el bisófono, marqué el número de la universidad y al cabo de un rato apareció en la pantalla el rostro ancho, jovial e inteligente de Van Manderpootz, a quien mi llamada había interrumpido en plena conferencia matinal. Estuve a punto de llegar a tiempo a la cita de la noche siguiente. Y de hecho lo habría logrado de no ser por un policía empeñado en multarme por exceso de velocidad. En cualquier caso, Van Manderpootz quedó impresionado. ¡Profesor! ¡Profesor! Vaya, por poco no te encuentro, Dixon. Estaba a punto de irme al club. No esperaba verte hasta dentro de 1 hora. Solo has llegado 10 minutos tarde. Ignoré el comentario. Quiero usar el subjuntivisor. Ah, sí. Entonces tienes suerte. Estaba a punto de desmontarlo. ¿Desmontarlo? ¿Por qué? Ya ha cumplido su propósito. Gracias a él se me ha ocurrido una idea mucho más ambiciosa. Y voy a necesitar el espacio que ocupa. ¿Y cuál es esa idea, si no es indiscreción preguntar? No lo es. Tarde o temprano el mundo acabará sabiéndolo, pero prefiero que lo oigas de los labios de su autor. Es la autobiografía de Van Manderpootz. ¿Tu autobiografía? Sí, el mundo aún no lo sabe, pero lleva años esperándola. Contaré mi vida, mi carrera. Revelaré que fui yo quien hizo que la Guerra del Pacífico de 2004 se prolongara durante 3 años. ¿Tú? Y nadie más. Si por aquel entonces no hubiera sido un leal súbdito de los Países Bajos, que por entonces eran neutrales, las fuerzas asiáticas habrían sido aplastadas en 3 meses en lugar de 3 años. El subjuntivisor lo ha demostrado. Habría inventado un sistema capaz de prever las probabilidades de cada enfrentamiento. Van Manderpootz habría eliminado el azar en la guerra. Frunció el ceño gravemente. Esa es la idea, la autobiografía de Van Manderpootz. ¿Qué te parece? Por fin reaccioné. Es increíble. Tendré que hacerme con varias copias. Se las enviaré a algunos conocidos. Yo te dedicaré una copia. Llegará a valer una fortuna. Escribiré alguna frase apropiada. Quizá algo como Magnificus et non superbus. Grande pero no orgulloso.
Describe perfectamente a Van Manderpootz, que pese a toda su grandeza, sigue siendo humilde y modesto. ¿No te parece? Perfectamente. Una descripción muy acertada de ti. Pero ¿no podría usar una vez más tu subjuntivisor antes de que empieces a desmontarlo? ¿Quieres averiguar algo? Sí, profesor. ¿Recuerdas el desastre del Baikal de hace 1 o 2 semanas? Yo debía tomar aquel vuelo rumbo a Moscú y por muy poco no llegué a subir a bordo. Se lo conté. Ya, ¿quieres saber qué habría pasado si hubieras llegado a tiempo? Bien, hay varias posibilidades. Está el mundo en el que llegas a tiempo por tus propios medios. El mundo en el que el Baikal retrasa la salida para esperarte. Y aquel en el que apareces dentro de los 5 minutos que realmente esperó antes de partir. ¿Cuál te interesa? El último. La última posibilidad parecía la más lógica. Después de todo, ya era bastante improbable que Dixon Wells llegara alguna vez a tiempo. La segunda tampoco acababa de convencerme. Allí me habrían esperado, y en realidad no lo hicieron. La última, en cambio, me hacía sentir algo menos responsable. Vamos allá. Lo seguí hasta el edificio de física y entramos en su laboratorio abarrotado de aparatos. El subjuntivisor seguía sobre la mesa. Me senté frente a él, mirando la pantalla del psicómato de Horsten. Las nubes de colores ondulaban y fluían, mientras intentaba proyectar mis recuerdos y vislumbrar alguna imagen de aquella mañana. Por fin lo conseguí. Reconocí el puente de Staten y me vi cruzando el enorme arco rumbo al aeropuerto. Le hice una seña a Van Manderpootz. El aparato emitió un leve sonido y el subjuntivisor se puso en marcha. Ante mí apareció la pista del aeropuerto. Es curioso que con el psicómato solo se ve a través de los ojos de la propia figura que aparece en la pantalla. Eso confiere al aparato una extraña impresión de realidad, aunque supongo que cierta forma de autohipnosis contribuye también al efecto. Corría por la pista hacia el reluciente proyectil de alas plateadas del Baikal. Un oficial malhumorado me hizo una seña para que siguiera y subí a toda prisa por la rampa hasta el interior de la nave. La escotilla se cerró y alguien dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¡Siéntese!, ordenó el oficial señalando un asiento libre. Me dejé caer en él. La nave rugió bajo el empuje del lanzamiento. Ganó velocidad y un instante después salió disparada hacia el cielo. Los motores rugieron con violencia y después quedaron reducidos a un retumbar sordo mientras Staten Island iba quedando atrás, muy abajo. El gigantesco cohete ya estaba en marcha. He llegado a tiempo. Oí una leve risa a mi derecha. Yo estaba en un asiento de pasillo y el de mi izquierda seguía vacío. Me volví hacia aquellos ojos brillantes y me quedé mirándolos. Era una chica. Tal vez no fuera realmente tan hermosa como me pareció. Al fin y al cabo, la veía a través de la pantalla casi onírica del psicómato. Pero desde entonces me lo he repetido muchas veces. No podía ser tan hermosa como parecía. Debió ser mi propia mente la que completó la imagen. No lo sé. Solo recuerdo unos ojos de un extraño azul grisáceo, un cabello castaño suave, una boca pequeña y risueña, y una nariz respingona. Seguí mirándola hasta que enrojeció. Lo siento, me has sorprendido. En un vuelo transoceánico no tarda en surgir cierta confianza entre los pasajeros. Se pasan 7 u 8 horas prácticamente pegados unos a otros, y apenas hay espacio para moverse. Lo normal era acabar hablando con la gente de alrededor. Ni siquiera hacían falta presentaciones. Uno hablaba con quien le apetecía, como en aquellos largos viajes en tren del siglo pasado. Se hacían amistades que duraban solo lo que el viaje, y 9 veces de cada 10 no se volvía a saber nada de ellas.
La chica sonrió. ¿Eres el culpable del retraso? Lo admití. Parece que nací para llegar tarde. Hasta los relojes se atrasan cuando me los pongo. Entonces no deberías tener muchas responsabilidades. En realidad tenía razón, aunque resulta sorprendente la cantidad de clubes, caddies y coristas que habían dependido alguna vez de buena parte de mi dinero. Pero por alguna razón no me apeteció contarle aquellas cosas a la chica de ojos azules. Seguimos hablando. Se llamaba Joanna Cadwell y viajaba a París. Quería ser artista, o al menos eso intentaba. Y naturalmente, no había en el mundo ningún lugar que ofreciera tanta inspiración como París. Iba a pasar allí un año estudiando. Comprendí que todo aquello era importante para ella. Había trabajado mucho para conseguir aquel año en París. Durante 3 años había estado ahorrando hasta el último céntimo como ilustradora de moda en una revista. Debía rondar los 21 años, y la pintura lo era todo para ella. Podía entenderlo. Yo sentía por el polo la misma pasión. Conectamos desde el primer momento. Sabía que yo le caía bien, y estaba claro que no relacionaba mi nombre, Dixon Wells, con la corporación NJ Wells. Y en cuanto a mí, bueno, después de aquella primera mirada a sus ojos azulados, el resto del mundo dejó de importarme un poco. Las horas parecían pasar como minutos mientras hablaba con ella. Antes de darme cuenta, ya la llamaba Joanna y ella me llamaba Dick, como si nos conociéramos de toda la vida. Decidí hacer escala en París al volver de Moscú y logré que me prometiera que podría visitarla. Era distinta. Nada que ver con la fría y calculadora Wish Me White, ni con las chicas superficiales que se suelen encontrar en las fiestas. Era simplemente Joanna, preciosa, alegre, ingeniosa, inteligente. Nos dimos cuenta del tiempo que había pasado cuando el camarero llegó para tomar la nota del almuerzo. Habían pasado 4 horas de vuelo y parecían 40 minutos. Después fuimos por el estrecho pasillo hasta la sala cristalada de observación de la proa. Estaba tan llena que apenas encontramos sitio, pero no nos importó, porque nos obligó a sentarnos muy juntos. Nos quedamos allí mucho tiempo, incluso cuando la sala empezó a llenarse demasiado. Poco después de volver a nuestros asientos, ocurrió el desastre. Todo ocurrió de golpe. La nave dio un giro brutal. Supongo que el piloto intentó evitar la colisión en el último instante. Después vino el impacto y la horrible sensación de girar sin control. Estallaron los gritos. Parecía un campo de batalla, y lo era. 500 personas intentaban levantarse del suelo y se pisoteaban unas a otras mientras el enorme cohete con el ala izquierda destrozada descendía en espiral hacia el Atlántico. Los oficiales gritaban órdenes. Una voz resonaba por los altavoces. Mantengan la calma, mantengan la calma. Y después se anunció. Hemos chocado con otra nave. No hay peligro, repito, no hay peligro. Logré incorporarme entre los restos de los asientos. Joanna había desaparecido. Justo cuando la encontré en el suelo, entre las filas, llegó el impacto contra el océano. Una sacudida brutal que volvió a lanzar todo por los aires. El altavoz resonó por la nave. Pónganse los salvavidas, repito, pónganse los salvavidas. Están debajo de los asientos. Saqué uno y ayudé a Joanna a ponérselo. Después me puse otro yo mismo. La gente empezaba a empujarse hacia la proa mientras la cola de la nave comenzaba a hundirse. A nuestras espaldas se oía el agua entrando en la oscuridad mientras las luces se apagaban. Un oficial pasó aferrándose a los asientos
Se inclinó y le colocó un salvavidas a una mujer inconsciente que yacía frente a nosotros. ¿Estás bien? Y siguió adelante sin esperar respuesta. El altavoz debía de seguir funcionando gracias a una batería auxiliar. Aléjense de la nave todo lo que puedan. Salten por la escotilla de proa. Hay un barco esperando para recogerlos. Salten por la... La voz volvió a cortarse. Logré sacar a Joanna de entre los restos. Estaba pálida y seguía con los ojos cerrados. Empecé a arrastrarla hacia la escotilla de proa mientras la nave se inclinaba cada vez más. Hasta quedar tan empinada como una pista de salto de esquí. El oficial pasó otra vez. ¿Puede con ella? Preguntó. Y volvió a desaparecer. Yo ya estaba llegando cerca de la escotilla. Parecía haber menos gente, pero quizás solo era una impresión. De repente estalló un grito de terror, seguido por el estruendo del agua. Las paredes de la sala de observación habían cedido. Alcancé a ver el verde oscuro de las olas y un instante después, el agua se nos vino encima. Había llegado tarde otra vez. Eso fue todo. Levanté la vista del subjuntivisor. Estaba aturdido. Miré a Van Manderpootz. Garabateaba sobre la mesa. ¿Y bien? ¡Horrible! Nosotros no creo que hubiéramos salido vivos. Nosotros, ¿eh? Nosotros. Sus ojos brillaron con malicia. No me molesté en aclarárselo. Le di las gracias, me despedí y regresé a casa abatido. Hasta mi padre acabó notando que algo no iba bien. El día que llegué a la oficina con apenas 5 minutos de retraso, me hizo llamar a su despacho y quiso saber, alarmado, si estaba enfermo. Naturalmente no podía contarle nada. ¿Cómo iba a explicarle que había llegado tarde una vez más y que me había enamorado de una chica que había muerto 2 semanas atrás? Esa idea me obsesionaba. Joanna, con aquellos ojos grises azulados, estaba ahora en algún lugar del fondo del Atlántico. Me movía como un sonámbulo y apenas hablaba. Una noche no tuve fuerzas ni para volver a casa. Me quedé fumando en el gran sillón del despacho privado de mi padre. Acabé quedándome dormido. A la mañana siguiente, cuando el viejo NJ entró y me encontró allí antes que él, se quedó en blanco. ¡Oh, Dios mío, Dixon! Me costó bastante convencerlo de que no había llegado temprano a la oficina, sino que me había quedado allí toda la noche. No podía seguir así. Tenía que hacer algo, lo que fuera. Entonces pensé en el subjuntivisor. Podía verlo, sí. Podía ver lo que habría ocurrido si la nave no se hubiera estrellado. Podía asomarme a aquella historia irreal perdida en alguna otra dimensión. Quizá aún podría encontrar algo de felicidad en aquel mundo que nunca llegó a existir. Quizá podría volver a ver a Joanna. Era muy tarde cuando salí corriendo hacia el laboratorio de Van Manderpootz. Allí no estaba el profesor. Terminé encontrándolo en uno de los pasillos del edificio de física. ¡Profesor! 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 Dick, ¿qué demonios te pasa? A mí nada. Nada físico al menos. Profesor, tengo que volver a usar el subjuntivisor. Tengo que hacerlo. Ah, ese juguete. Llegas tarde, Dick. Ya lo he desmontado. Necesitaba el espacio para algo más importante. Se me escapó un gemido de pura desesperación. ¡No! ¿Por qué? Estuve a punto de maldecir la autobiografía del gran Van Manderpootz. Por un instante sus ojos mostraron cierta compasión. Me tomó del brazo y me condujo al pequeño despacho contiguo al laboratorio. Cuéntamelo. Se lo conté.
Cuando terminé, vi que fruncía el ceño. Ni siquiera Van Manderpootz puede devolver la vida a los muertos. Lo siento, Dick. Debes sacarte eso de la cabeza. Aunque el subjuntivisor siguiera montado, no te permitiría usarlo. Eso solo serviría para hurgar más en la herida. Se quedó pensativo un momento. Busca algo con lo que distraerte. Haz como Van Manderpootz. Refúgiate en el trabajo. Sí, pero ¿quién iba a querer leer mi autobiografía? Eso te funciona a ti. ¿Autobiografía? Ah, sí, ya recuerdo. No, abandoné esa idea. La historia ya se ocupará de recordar a Van Manderpootz y sus obras. Ahora estoy dedicado a algo mucho más importante. ¿De verdad? Sí, ha venido Gogli, el escultor. Va a hacerme un busto. ¿Qué mejor legado podía dejar al mundo que un busto de Van Manderpootz, esculpido directamente del auténtico? Tal vez lo done a la ciudad, tal vez a la universidad. Se lo habría dado a la Royal Society si hubieran mostrado un poco más de entusiasmo. Un momento. ¿Eh? Sí. Lo que viste en el subjuntivisor era lo que habría ocurrido si hubieras llegado a tiempo para tomar la nave. Sí, eso ya lo sé. Pero la realidad podría haber sido muy distinta. ¿No lo ves? Ella... ¿Dónde demonios están esos viejos periódicos? Revolvió frenéticamente una pila de periódicos, hasta que por fin encontró uno y lo levantó con gesto triunfal. Aquí están los supervivientes. El nombre de Joanna Caldwell destacó de inmediato ante mis ojos. Incluso le dedicaban un pequeño párrafo. Al menos una veintena de supervivientes le deben la vida al valor de Orris Hope, navegante de 28 años que recorrió ambos pasillos en medio del pánico, colocando salvavidas a los heridos y a quienes no podían valerse por sí mismos, y ayudando a muchos a llegar hasta la escotilla. Permaneció en la nave que se hundía hasta el último momento, y finalmente consiguió alcanzar la superficie, atravesando los restos destrozados de la sala de observación. Entre quienes deben la vida al joven oficial se cuentan Patrick Owensby de Nueva York, la señora Campbell Warren de Boston, la señorita Joanna Caldwell de Nueva York, el señor Pitts. Supongo que mi grito de alegría debió de oírse hasta en el edificio de administración varias manzanas más allá. No me importó. De no haber sido por aquellos enormes bigotes de Van Manderpootz, lo habría besado. Tal vez lo hice de todos modos. No sabría decir qué hice exactamente durante aquellos minutos caóticos en el minúsculo despacho del profesor. Al final logré calmarme. Tuvo que llegar con los demás supervivientes. Todos venían a bordo del carguero británico Osgood, que atracó aquí la semana pasada. Debe de seguir en Nueva York. Y si ya se ha marchado a París, lo averiguaré y la seguiré hasta allí. Bueno, fue un final extraño. Ella estaba en Nueva York, sí. Pero veréis, Dixon Wells había conocido a Joanna Caldwell gracias al subjuntivisor del profesor. Joanna Caldwell, en cambio, jamás había conocido a Dixon Wells. Lo que podría haber ocurrido si... Pero no ocurrió. Se había casado con Orris Hope, el joven oficial que le había salvado la vida. Y yo había llegado tarde, otra vez más. Muchas gracias por llegar al final de este relato. Si te ha gustado esta narración, te invito a que te suscribas, dejes un me gusta, para apoyar la creación de más contenido. Hasta la próxima aventura. Gracias.